Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de retenciones o derechos de exportación, en realidad como debería decirse, porque esta semana volvieron a subir para la soja, para el maíz, para el girasol, para el sorgo. Los únicos que se mantienen y que continúa esa baja temporal, sigue siendo temporal según dice el gobierno, es el trigo y la cebada. Vamos a analizar un poquito cómo impacta esto en el sector y cuál es la mirada desde los números con Santiago Sáenz Valiente, contador tributarista y alguien que está muy metido en el mundo de los impuestos en general, más allá de las retenciones. Demasiado metido. Demasiado metido. Demasiado. Eso dice la patrona. Demasiado. Ah, mirá vos, le estás robando tiempo a tu familia para evitar estas bajas, estas altas presiones impositivas. Tremendas. A ver, bueno, primero, ni siquiera, te voy a hacer una aclaración para mí muy importante que la vengo haciendo insistentemente. La palabra retenciones nadie sabe por qué se utiliza. Sí. Es nefasto. Si a vos te retienen algo y no te lo devuelven, te lo robaron. Y derecho de exportación es el término correcto, pero yo más correcto diría impuesto violento a la producción. El impuesto violento a la producción, ¿no? Es realmente muy violento. No sabemos que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Por qué es violento? Es violento por la distorsión que genera en cada uno de los productores. El impuesto más equitativo es el impuesto a las ganancias, no hay duda alguna. No hay duda de eso, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la legislación no genere distorsiones. En el caso de venta de inmuebles rurales, por ejemplo, es tremenda la distorsión que tiene la ley de impuesto a las ganancias. En el caso de una actividad agrícola-ganadera que pueda tener quebrantos, porque es cíclico el periodo, no es extraordinaria la renta es cíclica. En un año tenemos quebranto o pérdida y en otro año tenemos ganancia. Y eso se tendría que compensar a moneda actualizada. El fisco entiende que no. El fisco entiende de una interpretación rebuscada de la ley de que no se puede actualizar el quebranto. Es una cosa tremenda que se viene luchando bastante desde la órbita de los para contadores. entender este punto que es muy interesante, vos lo que decís, deberían tenerse en cuenta para pagar ganancias periodos más prolongados de tiempo que se puedan equilibrar esas pérdidas y esas ganancias. Bueno, sí, a ver, el periodo es anual para determinar el resultado. Sí. Si yo tengo un resultado pérdida y en un contexto inflacionario, sea cual sea la inflación, yo tengo que poder actualizar para tomarlo en el mismo valor equivalente. Sí, el no actualizar un quebranto, imagínate, del 2022, que lo tomo ahora, estamos hablando, no sé, no miré bien el coeficiente, pero más de 10 veces que pierde valor ese quebranto sufrido. Es una actividad del campo esencialmente cíclica y por tanto yo no tengo duda para todas las empresas también, pero para el campo en particular. Bueno, vamos al tema retenciones. Sí, se levantó esta baja transitoria. ¿Qué mirada tienen ustedes desde el sector agropecuario? Digo desde el sector agropecuario porque vos también estás en la mesa impositiva de Sociedad Rural Argentina, o sea que estos temas los manejan mucho. Bueno, sí, a ver, está claro que estos impuestos, primero que es un impuesto, y lo dijo la Corte Suprema de Justicia. O sea, esto no es un derecho, no es una herramienta para mejorar el tipo de cambio, para empeorar. Esto es un impuesto. Y como impuesto tiene que tener los principios esenciales que están en la propia Constitución. No ser confiscatorios, ser proporcionales, el principio de equidad y el principio de legalidad. Ha habido no sé cuántos decretos de todo esto y de incrementos, y fíjate vos un poco, vos creés que la soja subió 7 puntitos, del 26 al 33. Exacto. No es cierto. Esto equivale a un aumento de un 27%. Exacto. Y en el caso del girasol, que pasa del 5,5 al 7, ese puntito y medio que dirían no es nada. Poca cosa, da un 36% de aumento. Entonces,
Es muy virulento porque, insisto, no tiene en cuenta el nivel de gastos de cada uno de los productores, que son distintos, depende de cómo desarrolle la actividad. Sí. Vamos a meter un condimento extra. Está tranquilo, está sonando el celular, pero no pasa nada. No, es porque tengo acá un cálculo. Ah, te avisa que tenés el cálculo. A ver, no, dale. ¿Y qué me vas a contar? Te quiero decir, en el caso del maíz, ahora, sí. Vos fijate, incluso esto al 30 de junio, ¿no? Con labores de $168 por hectárea, insumos de $507, costo de la tierra de $450, los seguros, el costo de comercialización, los fletes estarán por ahí metidos también. Esto da una pérdida neta final de $368 por hectárea. Estamos hablando de las zonas norte del país, que tienen 1.600 kilómetros de flete. Claro. Y que además no pudieron aprovechar por el momento de la cosecha adecuadamente las rebajas. Ese es uno de los últimos argumentos que trató de meter la mesa de enlace y no consiguió convencer al gobierno, ¿no? De decirle, estás discriminando a los productores que, o porque se atrasó la cosecha, o por cómo es la evolución de los cultivos, no tuvieron la oportunidad de comercializar, porque aparte digamos que también que para aprovechar esa baja de retenciones, el periodo de embarque de los exportadores era y de ingreso de las divisas era muy cortito del pago del impuesto. Entonces, sí, no es que podían ahora hacer un contrato de futuro con este precio y embarcar por eso, en septiembre. Los costos están por las nubes, los precios internacionales no son buenos. Clima complicado. Entonces, el cóctel de tener derechos de exportación en este contexto es dramático, realmente es dramático. Ahí es donde entra la parte de la confiscación. Exactamente, hay algunos antecedentes judiciales, pero creo que hay que analizarlo puntualmente, porque el incremento de 3 puntitos que hubo una vez, del 30 al 33%, se consideró que ese decreto era inconstitucional. Sí. Y hay que meter un datito más acá, que yo no soy abogado ni conozco tanto temas legales, pero que hace ruido, no hay ninguna duda, que ya van 2 años sin presupuesto, ¿no? Entonces, esos derechos de exportación que ya están vencidos hace rato siguen siendo renovados mediante decretos. Sí, coincido con vos. A mí lo que me preocupa sobremanera es que la Argentina siga necesitando tanto dinero en las arcas para poder solventar un Estado que incrementó su porcentual sobre el PBI del 26% en 1990 a un 47%. Hoy el Estado significa el 47% del PBI. Es una locura. Entonces, no es suficiente una motosierra. 3, 5 motosierras necesitamos para que los gastos del Estado disminuyan y el Estado exclusivamente cumpla con su función y no se meta en cuestiones de actividad privada. La actividad privada es la única que genera riqueza, Marcos. Y en definitiva, tiene que haber una posibilidad de tener renta en el agro, en especial, hemos sido el granero del mundo. Entonces, claro, lo que pasa es que ahí lo que hay que revisar es también hasta dónde, porque digo, este gobierno ha recortado muchísimo. Entonces, ¿hasta dónde se puede seguir recortando? Tal vez no estamos llegando al límite del recorte y lo que hay que hacer es tratar de generar que se produzca más. En mi opinión, que se produzca más, por supuesto, consecuencia justamente de una rebaja y con certeza y con una mirada que pueda haber seguridad jurídica. Yo creo que es indispensable la rebaja de los derechos de exportación. Ha habido muchísimas propuestas ante el Congreso y creo que es una herramienta, le dicen que es un impuesto en realidad, que no debiera existir. El tema es lo que vos decís, ¿hasta dónde? Yo creo que falta mucho de rebaja del gasto. Hay que impulsar el trabajo en blanco, hay que impulsar todo tipo de actividad y toda la cadena agroindustrial es enorme y allí se ve justamente cómo
afecta también o mejoran los pueblos o los pueblos de alrededor de los campos realmente están en una situación desastrosa. Está el dato que tenías por ahí también de lo que logró el sector agropecuario en estos meses con menos retenciones, 550 millones de dólares, que es dinero que circula en el interior y que también ahí está el gran reclamo de los gobernadores que dicen, che, las retenciones no se coparticipan y hay plata que te la estás llevando y no vuelve a mis provincias. Bueno, ahí está el gran problema. Esta riqueza se genera en las provincias y por dos lugares se las perjudica. Primero, porque la propia Constitución Nacional indica que la recaudación de los derechos de exportación no es coparticipable, le pertenece a la nación. Pero además baja las bases de tributación de IVA y de ganancia, que son los dos impuestos principales coparticipables. Entonces, donde se genera la riqueza, que es en las provincias, se perjudican por doble lado. Totalmente. Santiago, van a estar hablando de estos temas en La Rural ahora que empieza ya en los próximos días, ¿no? Sí, el primer día. Estrenamos el viernes 18. Segundo día, arranca el 17. Bueno, viernes el 18 a las 3 de la tarde con una charla general donde vamos a hacer un planteo de toda la situación del campo desde el punto de vista impositivo y el título le pusimos Reformas impositivas que el agro necesita. Falta una palabrita urgente. Pero ya está sabemos ahí. ya sabemos que está ahí. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a vos, Marcos. Un placer estar contigo. Igualmente. Seguimos con más Mercado por Expertos.